Hola, buenas noches. Estaba mirando el Edmodo y vi una nota que alguien me preguntó y me acordé que tenía una deuda con ustedes. Y esta deuda tiene relación con con la primera actividad que puse para la clase de Edmodo. Estimados chiquillos del primero medio A y del primero medio B, había una pregunta que yo dije que se las iba a explicar un poquito mejor, eh, y que una chiquilla la extractó del blog, La Caravana, y me la puso en Edmodo. Se lo agradezco muchísimo porque me permitió aclarar. Yo creía que era solamente lo de los sacramentos, pero después me acordé que había que hacer un taller con bíblico. Y eso, como a lo mejor no estamos acostumbrados a trabajar con la Biblia, tiene mayor complejidad. La voy a explicar. ¿Mm? Vamos aquí directamente a esta, vamos a poner la pantalla, ahí está. Bien, si tú te miras, si tú te fijas bien, dice en el blog, como dice aquí en en la presentación, eh, relaciones, el número uno va a buscar la cita bíblica y va a sacar el texto y de acuerdo a lo que dice la cita le va a aplicar los números uno que está acá, 2 y 3. El uno dice de las relaciones humanas, es decir, los nombres de las personas que intervienen en esta cita. Y ahí pongo ejemplos. En el número 2 significa algún valor que se indique o que se suponga. Por ejemplo, la paz, la justicia, la confianza, el perdón, la misericordia, que son valores, la esperanza, que son valores cristianos. Y la mención a Dios o a su espíritu, es decir, aquello que se está diciendo de Dios en esa cita bíblica. Y entonces aquí había una colección de citas, varias, y yo te pedía en el blog dice así que puedes buscar, puedes consultar en este sitio web que se los mostré en la clase anterior. Eh, entonces, ¿qué es lo que dice la asignación? La asignación dice esto y en realidad cuando uno lo ve así, ay, perdón, se me fue. Está un poquito bajo, ¿no? ¿Cómo lo relaciona? ¿Cómo lo entiende? Entonces, qué es lo que quise hacer? Hice el mismo ejercicio con otras citas, ¿ya? Esas, las de las preguntas, las dejé tal cual, sin hacerlas. Pero hice cuatro, para que tú veas cómo se hace. Entonces son las citas de Nehemías, Job, en el Salmo 10, el mismo Salmo que está consultado, y en el Evangelio de San Mateo. ¿Mm? Y entonces acá, por ejemplo, dice Salmo 10, ¿qué significaría? El uno sería, ¿cuáles son las relaciones humanas? En el 2 algún valor que corresponde que se dice ahí. Y en el 3 lo que se dice de Dios. Vamos ahora cómo quedó esto con estas mismas citas que estaban, que se las acabo de decir, Nehemías, Job, Salmo y Mateo. ¿Ya? Están las mismas claves. ¿Qué significa uno, qué significa dos y qué significa tres? Y entonces acá está. Por ejemplo, de Nehemías, ¿quién habla? Habla Nehemías, el mismo dice, yo les dije, ¿ya? Yo leí, acabo de leer digamos, la cita. Y, y no hay otro, no hay más nombres, pero es la gente del pueblo que le está escuchando, ¿ya? ¿De qué habla? ¿De qué valor? El valor del perdón de las deudas. Ese es el valor. Las deudas llama a perdonar. No como es hoy día el sistema de que si tú debes algo, te meten a la cárcel, ¿ya? Eh, ¿Y qué se dice de Dios? En realidad no se dice nada, pero Nehemías lo interpreta como profeta. En Nehemías interpreta el Espíritu de Dios, que es la misericordia. Eh, en Job, en el libro de Job, ¿cuáles son los nombres? Job, naturalmente, porque él es el que está hablando, y Dios. ¿Cuál es el valor? El desahogarse. Tiene una queja profunda contra Dios. Y entonces, para. Y en esa queja expresa confianza, porque confía que Dios le va a responder. ¿Qué se dice de Dios? Le dice a Dios que tiene algo en contra de él. ¿Ya? ¿Qué tienes en contra mío? Le dice Job a Dios. ¿Ya? Y así. Después está el Salmo 1, que es una cosa muy parecida a lo que dice Job. Ya es casi literal, es el mismo tema.
Lo que se dice es el desahogo. No hay nombre porque es alguien que habla a Dios, pero no se sabe quién es el nombre. Es el nombre del hablante lírico, como se llama en la poesía. ¿Qué se dice de Dios? Que se ha alejado y que se esconde cuando uno siente angustia. ¿Ya? O sea, lo acusa de estar ausente cuando más lo necesitaba. Eso se dice de Dios. Y en Mateo, ¿qué ocurre? ¿Cuáles son los nombres? Eh, Pilato y la gente que quiere la muerte de Jesús. ¿Ya? Pero no salen los nombres de esas personas. Esos son los que están en la escena. El valor, recuperar la libertad. ¿Ya? Porque Pilato pregunta, ¿a quién quieren que suelte? ¿Mm? Entonces, ¿a Barrabás o a este que tengo prisionero acá? Barrabás estaba preso, Jesús también está preso. Esa es la pregunta. Entonces, ¿cuál es el valor en cuestión? Que alguien recupere la libertad. ¿Y qué se dice de Dios? En realidad no se dice nada, o bien que lo crucifiquen. Las dos respuestas están bien, ¿ya? No se dice nada es para aquel que no cree que Jesús sea Dios. Pero el que cree que Jesús es de naturaleza divina, como la afirma la fe cristiana, es que sea crucificado. ¿Me entiendes? Ya. Y por eso está la explicación con el asterisco rojo. Eso sería todo como explicación para este taller. Lo dejamos hasta acá. Nos vemos en la próxima clase. Hasta luego. Vamos ahora a la clase y vamos a terminar la transmisión. Fin de la transmisión dice... Ay, detener.